Hola mis queridos hermanos y amigos. Hoy deseo compartir con ustedes el tema "El cristianismo imprime criterios a cristianos". Y es cierto, recordemos que la propuesta de la palabra de Dios es que hay una renovación mental cuando nosotros somos conscientes de la entrega personal a Cristo Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados, de pedir perdón por estos. Esto tiene mucho que ver entonces con el cambio mental. Y los criterios son precisamente esos, pautas o normas o reglas que adoptándolas nos permiten ¿qué? Conocer la verdad, tomar decisiones, formular juicios o evaluar desempeños. Fíjense ustedes cómo este tipo de propuestas deben ser aceptadas por los cristianos y al tomarlas, pues practicarlas, porque son convenientes, porque son importantes. Veamos lo que nos empieza a decir la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo, quien escribió esta carta? Que hay que hacer una renovación mental, que hay que tomar la mente y reeducarla. Me gusta esa palabra, reeducar. Y los criterios son precisamente parte de esa toma de consideraciones o de descubrir este tipo de normas para adoptarlas porque son convenientes. Y repito, ellos, los criterios, nos permiten eso, conocer la verdad, tomar decisiones, formular juicios y evaluar los desempeños. Nos lleva pues al uso de la mente, quizá de una manera extraordinaria, y nos lleva también a descubrir los principios o a tomarlos en serio o a analizarlos, y lo más importante es actuar con ellos o sobre ellos, de tal manera que los principios nos llevan a eso, a la renovación mental que propone las Sagradas Escrituras. Ahora, en otro texto del libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa última frase de este versículo nos desafía a pensar cómo es que podemos nosotros usar nuestra mente, utilizar nuestra mente para que seamos imitadores o tengamos la mente de Cristo Jesús. Es interesante, pues, investigar. Es interesante ahondar en estos textos e interpretar correctamente estos textos que nos llevan a inquietarnos sobre
la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Recordemos que el Señor Jesucristo fue un hombre aquí en la tierra, lo es aún porque está vivo, tiene el mismo cuerpo, que pudo vivir con principios, con criterios, con virtudes. Y ya hemos visto los principios y las virtudes, y ahora enfoquémonos o revisemos los criterios que aplicó el Señor Jesucristo, porque su mente era limpia, su mente era sana, y siempre quiso a la gente, amó a la gente hasta la saciedad, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos hurgar para buscar de cierta manera el entendimiento, el discernimiento y por supuesto la aplicación. Entre estos, los criterios, que es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Así que es importante hacer, primero que todo, un ejercicio mental que nos lleve al discernimiento para conocer la verdad, la realidad y las alternativas para hacer juicios o tomar decisiones. Así pues, se usan los criterios y que lo que hacemos nosotros estarán aprobados y con pocos errores. Los criterios son patrones que se usan para actuar sin temor a equivocarse. Son plantillas que nos permiten trazar nuestra vida, nuestros rumbos, nuestras determinaciones. Cuando conocemos la palabra de Dios, que contiene sus mandatos, sus normas para vivir, podemos decir que son los principios de Dios y entre ellos hay que tener criterios para poder aplicarlos. En el Salmo 119, versículo 104, la palabra de Dios nos dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El salmista exclama, y eso lo hace precisamente porque su espíritu lo toma para luego registrar estos salmos, esa expresión tan interesante que nos lleva a buscar las maneras de conocer los mandamientos de Dios, de interpretarlos correctamente, porque esto nos trae sabiduría. Adquirimos conocimiento cuando el Señor habla a través de su palabra y nosotros estamos atentos al mensaje que nos da la palabra del Señor. Él, quien escribe, da su testimonio diciendo: de tu mandamiento se ha adquirido inteligencia. Encontró la manera de conocer la verdad, como dice la definición. Y no solamente de conocerla, sino tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Determinar el tipo de conducta también basada en la palabra de Dios, en lo que dice Dios, por supuesto. Eso se llama inteligencia pura, que se adquiere precisamente cuando se conocen los mandamientos, cuando se estudian los mandamientos y, lo más importante,
cuando se aplican, esa aplicación o esas aplicaciones producen sabiduría. Y cada día que alguien practica los mandamientos de Dios, se vuelve un sabio, porque la sabiduría, primero, viene de parte de Dios y segundo, viene de conocer la verdad de Dios. Y habla aquí, pues, el salmista de eso, de saber que los mandamientos producen conocimientos y el conocimiento produce una acción. Esa acción es el hecho más importante en la actuación del cristianismo. Veamos otra cita en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está hablando aquí el Señor Jesucristo, animándonos a descubrir la realidad, a descubrir la manera real de las cosas. Y dentro de esa manera de conocer la verdad o la realidad de las cosas, eso nos produce libertad, nos produce tranquilidad, nos produce gozo, porque esa libertad de poder hacer, el poder vivir conforme a la palabra de Dios, nos produce ese tipo de reposo interno, de un alma que está confiada, que está esperanzada y que basa su tranquilidad en los mandamientos de Dios y que basa su paz en el conocimiento de Dios y de su palabra. Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este versículo tiene mucha relación con el que vimos anteriormente. La verdad practicada viene a ser una manifestación de lo que Dios hace a través de nosotros. Las obras de Dios son hechas por aquellos cristianos que lo conocen, que conocen sus mandamientos y actúan conforme a lo que Él quiere que se haga. Esto también es importante entenderlo. Entonces, conocer la verdad es ver más allá de las apariencias, y actuar con verdad es aplicar esas normas superiores que vienen de lo alto. Y cuando aplicamos esas normas, estamos actuando como Cristo Jesús. Y entonces lo tomamos a Él como maestro para imitar sus formas de actuar ante la gente, porque no solamente su palabra nos enseña, sino también ver su ejemplo. El ejemplo de cómo actuó frente a las diversas situaciones del mundo o como se le presentaban. Hay que decir que el cristiano percibe lo que el Espíritu le revela, y esa revelación le muestra cómo juzgar todas las cosas. Y recordemos, los criterios facilitan el juicio o formular los juicios que se requieren en una situación determinada, en una conducta de alguien, e inclusive la propia. Veamos en 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí la diferencia. El hombre natural no tiene criterios, es decir, no adopta normas o pautas para entender su comportamiento y por eso no actúa conforme a criterios. Es mucho más fácil imitar a otros, es mucho más fácil seguir la corriente de otros, es mucho más fácil hacer lo que otros hacen y lo más complicado es sentarse, analizar, estudiar, evaluar y cuando no se hace esto último, entonces no se tienen criterios. No importa cómo se viva y se imita a los demás, pero el cristiano con la mente de Cristo, el cristiano con esa premisa que dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, entonces sí se toma el tiempo y hace el análisis y usa el discernimiento para entender la situación y actuar juiciosamente de acuerdo a los criterios que son principios de sabiduría. Entonces el cristiano sí puede juzgar. ¿Y qué es lo que estoy intentando de decir cuando hablo de juzgar? Es que el cristiano, aplicando los principios, debe valorar, opinar y examinar la conducta de alguien basándose en el análisis o la reflexión. Y fíjense que esto es una norma o una pauta que debe usarse cuando se es cristiano. No se actúa a la ligera, no se actúa por impulso, no se actúa conforme a lo que hacen los demás, sino que el cristiano entra en un proceso de valoración, entra en un proceso de analizar y de examinar lo que presenta la gente y luego tomar decisiones basadas en el análisis o la reflexión. No toma las conductas de otros para actuar, sino que toma el tiempo, porque se ve obligado a no actuar como actúan los demás. Y esa obligación viene precisamente cuando se establecen criterios, cuando se asume una responsabilidad en la conducta. Y es bueno cuando uno actúa así. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 25. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Qué interesante el testimonio que da aquí el sabio cuando se fija, se detiene, analiza, examina, investiga, es decir, la forma de actuar. Y esa forma de actuar la fundamenta en la razón, en la verdad. Y esto le lleva ¿a qué? A conocer lo malo, a conocer lo injusto, lo incorrecto. Y actúa con sensatez y no concibe el error, ni imita el error. Qué interesante es cuando tomamos esta palabra que está en Eclesiastés, y repito la cita, capítulo 7, versículo 25, de alguien que sí actúa conforme a criterios, a los suyos. ¿Y cómo es que se actúa? Se actúa
para saber y examinar e inquirir la sabiduría para responder con acierto, con responsabilidad, con respeto y sobre todo con consideración y amor. Está usando los criterios para actuar. Hay en la Biblia un ejemplo que quiero compartir con ustedes y que lo traigo a colación de quién usa criterios y quién no. En Lucas capítulo 6, desde los versículos 47 al 49, veamos esos dos ejemplos. Uno usó criterios, otro no. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Eso, el hombre con criterio, y qué interesante es este ejemplo, quiso estudiar el suelo, los materiales para la cimentación, para levantar columnas y poner vigas, pensando que sí, y aquí es donde está lo interesante, que si por alguna circunstancia o razón viniera un río con una fuerza no esperada, él tenía que edificar su casa pensando en que eso pudiera ocurrir, y construyó su casa sobre la roca con buenos cimientos, con buenos fundamentos, con buena estructura. Y cierto, vino el río, dio con ímpetu, pero su casa se mantuvo firme, no se derrumbó, no se averió, precisamente porque él previamente, y no se derrumbó y no se averió, precisamente porque él usó la sabiduría, la inteligencia, criterios, puso las normas, tomó la regla de la construcción, lo tuvo en cuenta, y su casa se mantuvo firme, fuerte, y no se cayó, no se destruyó. En cambio el otro no pensó, no analizó, no tenía criterio para construir, no tenía reglas, no tenía normas, no tenía conocimiento, y su casa se cayó. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Alude aquí el sabio que mucha gente cree que lo que está haciendo es lo correcto. No se detiene a revisar, a analizar, a cuestionarse inclusive. No consulta, porque él dice, todo lo que yo sé, todo lo que yo hago es perfecto, es bueno. Y no se cuestiona, y no duda. Y pasa eso, que el hombre cree que todo lo que hace es bueno, está bien, es lo correcto.
y él mismo se aprueba. Pero el resultado es el que habla de su conocimiento, de su prudencia y de su decisión. Los criterios ayudan a tomar decisiones sabias. Ya lo vimos. Hay que tomar decisiones basadas en un estudio previo, un análisis previo, un pensamiento previo. Entonces, hablando de los criterios, hay que adquirirlos, hay que desarrollarlos para que esa capacidad o esa facultad se vea en alguien que vive con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento. Vayamos ahí mismo en el libro de Proverbios al capítulo 16, versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Fíjense la primera parte. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Eso es entender las escrituras, entender este mensaje, entender los criterios, asumirlos, adquirirlos y ponerlos en práctica, pues es una gran riqueza. Es algo valioso. Y eso es lo que se espera que cada uno de nosotros lo hagamos. Ahora vayamos ahí mismo en Proverbios, capítulo 19, versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Qué interesante, ¿no? Entender. Y para llegar al punto del entendimiento es necesario detenerse, analizar, pensar, cuestionar, deducir, tomar decisiones sabias. En conjunto son los criterios y por eso estamos hablando en el día de hoy sobre este tema tan importante. Eso podríamos decir que es la conclusión de este mensaje. Que cada uno de nosotros asumamos que es necesario adquirir los criterios para actuar conforme a inteligencia, a sabiduría, la aplicación. Yo creo que todos necesitamos entender, tener entendimiento. Mire lo que dice el Salmo 119, versículos del 32 al 34. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es una conclusión bien bonita que apliquemos. Hagamos que nuestra vida cristiana sea mucho mejor. Que podamos echar mano de estos recursos planteados por el hombre, un fondo de ordenamiento divino, y podamos nosotros vivir con la mente de Cristo, como lo dije en un texto que estuvimos viendo. Ojalá que a partir de hoy, con una oración que hagamos, le pidamos a Dios, Dios, yo quiero tener los criterios para actuar conforme a lo que tú quieres. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.